Muy buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy terminamos nuestro capítulo 21 de nuestro estudio del libro de Mateo y vamos a terminar con una parábola muy impactante, importante y que va a hacer reaccionar a los fariseos, escribas, que vamos a ver ahora, diferentes ancianos, los principales sacerdotes. Y vamos a ver acerca de la parábola del labrador o de los labradores malvados. Así que vamos a ir al versículo 33, terminando este capítulo. Capítulo 21 de Mateo, versículo 33, que dice: oíd otra parábola. Les está hablando a los principales sacerdotes y fariseos que habían venido al templo para poder exigir al Señor Jesús sus credenciales y preguntarle: ¿con qué autoridad estás haciendo todas estas cosas? Jesús les enseñó anteriormente una parábola acerca de los dos hijos y ahora les va a enseñar una parábola que de verdad va a ser como cuando Natán fue a enfrentar a David para mostrarle su pecado. Pero va a ser la respuesta de los fariseos, no, lamentablemente, no va a ser la misma que la de David, cuando se dio cuenta de su terrible pecado, pero se arrepintió. Versículo 33 dice: oíd otra parábola. Jesús les está hablando a los principales sacerdotes, fariseos, etc. Y les dice: hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó, es decir, la alquiló a unos labradores y se fue lejos. Aquí podemos ver cómo este padre de familia compra, o mejor dicho, planta una viña en su terreno. Él es el dueño, el terreno es de él, y planta una viña, pero no solamente planta una viña, sino que pone un vallado, es decir, como una cerca con espinos para que no vengan los animales y estén destruyendo la viña. Pero no solamente eso, sino que dice que cavó en ella un lagar. Un lagar era como un pozo en medio de la viña, en el cual cuando se cosechaba la uva tenían que ponerla ahí para aplastarla con los pies. Ese lagar tenía o era construido dos pozos. Un lagar consistía prácticamente en dos pozos. Un pozo un poquito más arriba que el otro, porque en el de arriba obviamente ponían la uva cosechada y la pisaban. Y el pozo de abajo servía para recepcionar o para recibir el jugo de la uva pisada. Entonces era conectado con un tubo y de esa manera podían recibir el jugo de la uva. Ahora, todo eso lo había construido este padre de familia. No eran labradores, no eran los trabajadores quienes habían construido. Pero no solamente eso, sino también que nos dice que construyó una torre. Una torre tenía diferentes funciones, pero las dos principales eran para poder vigilar, porque arriba de la torre tenía que estar un atalaya, un vigilante para los ladrones, para advertir de los ladrones, de los animales que seguramente venían para destruir la viña. Pero también servía como un almacén para ahí seguramente poner o tal vez dormir los labradores, los obreros, poner la cosecha. Tenía múltiples funciones. El padre de familia hizo todo eso, no los labradores. De manera que lo único que hizo el padre de familia es contratar o arrendar a unos obreros y él se fue lejos. Ahora, este arrendamiento es un término obviamente comercial porque en esta época, en Palestina sobre todo, cuando la gente plantaba una viña, los dueños de casa plantaban una viña y hacían todo eso, cavaban un lagar, le ponían una cerca, vallados, construían una torre. Entonces lo arrendaban, lo alquilaban a unos obreros para que ellos pudieran cultivar la viña. Lo único que tenían que hacer estos labradores era cultivar la viña, regarla, cuidarla, etc., hasta que dé fruto y puedan cosechar. Ahora, ¿cómo era el pago? El pago consistía en esta época en tres modalidades por lo menos. Podían haber quedado en que el dueño de la viña les hubiera dicho: miren, les voy a pagar un monto de dinero a ustedes, pero ustedes me tienen que entregar toda la uva, todo el fruto, toda la cosecha a mí, pero yo les voy a pagar un monto de dinero considerable. Otra forma de pago era
poner un porcentaje de la cosecha independientemente de cuánto se haya cosechado. Es decir, si el obrero de la viña o el dueño de la viña tal vez pudiera haber dicho, mire, yo quiero que me den no sé, unos 100 kilos, ¿no? 100 kilos de uva. Denme los 100 kilos y ustedes quédense con lo restante, ¿no? Con lo restante de la uva. Independientemente de la cosecha, tal vez la cosecha no iba a producir mucho fruto, entonces obviamente no le convenían a los labradores, pero en eso quedaron. Pero si tal vez había mucho fruto, entonces todo lo que restaba, aparte de esos 100 kilos o 100.000 kilos, lo que hayan quedado, podían quedarse el resto de los labradores. Pero otra forma de pago también podía ser con porcentajes, ¿no? Miren, ustedes me van a dar el 50% de la cosecha, ustedes se quedan con el otro 50% de la cosecha. No sabemos cómo han quedado el pago, pero generalmente se hacía ese contrato en esta época. El punto es que quedaron seguramente, probablemente en el tema del fruto, es decir, para poder recibir como pago un porcentaje y los labradores pudieran quedarse con el otro porcentaje. Entonces, puede ser que hayan quedado en ese término. Ahora, miren lo que pasa. El dueño se va. Se quedan los labradores para sembrar, para cultivar la tierra, para cuidarla, para regarla, etcétera, hasta que dé fruto. El dueño de casa que construyó el lagar, la torre, la cerca de vallado, se fue. Se fue el padre de familia. Pero miren lo que pasó. Y aquí viene la historia que es terrible. Versículo 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, es decir, de la cosecha, envió sus siervos a los labradores. Es decir, este dueño de casa tenía siervos y los envió a los labradores para que recibiesen sus frutos. Bueno, probablemente quedaron en eso, ¿no? De que van a recibir un cierto porcentaje como pago, obviamente, del alquiler, porque los labradores eran labradores, no eran los dueños, pero tenían que quedarse tal vez con un porcentaje ellos y otro porcentaje el dueño. Bueno, el dueño de casa no fue, sino mandó a sus siervos. Pero miren lo que pasó en el versículo 35, algo inusual. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Uno se pregunta, ¿pero por qué hicieron esto estos labradores? Bueno, porque por el título de la parábola, porque eran malvados, pero su maldad va a llegar a un clímax, va a llegar a un punto que va a ser algo increíble. Miren lo que pasa, versículo 33, es decir, a los primeros siervos, el padre de familia los mandó y los labradores no lo recibieron con gusto, no. Algunos lo golpearon, a otros lo mataron, a otros lo apedrearon. Ahora, no sé si alguien, pero casi nadie, al saber eso, o sea, un dueño de casa, al saber que han matado a sus siervos, a otros lo han golpeado y a otros los han apedreado, bueno, difícilmente envíe a otros siervos otra vez para que les pase lo mismo, porque tal vez va a decir, bueno, capaz pasen lo mismo. No, voy a enviar soldados para que más bien los aniquilen de una vez. ¿Cómo han hecho eso? Han asesinado a esta gente, estos labradores malvados. Pero miren la paciencia de este padre de familia. Envió, versículo 33, 36, envió de nuevo otros siervos, más que los primeros. Es decir, más gente, más siervos, e hicieron con ellos de la misma manera. Es decir, igual, algunos seguramente lo mataron, a otros lo golpearon, a otros lo apedrearon. Entonces, cualquier persona, nosotros por lo menos, al saber eso, si nosotros fuéramos los dueños de esa viña, hubiéramos dicho, otra vez los han matado, esto ya es inconcebible, es insoportable, no se puede tolerar. Probablemente hubiéramos contratado a un grupo de, no sé si soldados o mercenarios, para que vayan a sacar esos asesinos. Pero miren lo que pasa, y es algo extraordinario. Lo que pasa en el versículo 37. Es algo que nadie ha podido contarlo hasta ahora y no creo que ningún poeta, ningún filósofo ha podido ver o ha podido escribir algo como esto. Dice el versículo 37 que este padre de familia hizo esto. Finalmente, miren la paciencia.
Miren las oportunidades que les está dando a estos labradores malvados. Y dice, y finalmente les envió no a sus siervos, no a su mejor hombre, no a su hijo. Eso es lo que dice, finalmente les envió a su hijo, al único seguramente que tenía, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Pero mira lo que pasó, versículo 38. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, es decir, lo que hicieron con el hijo del dueño no era algo emocionalmente o al calor de las emociones que dieron y decían, sí, los vamos a mandar. No, 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 no. Como decía William Hendrickson en su comentario acerca de este versículo, estos labradores planificaron, empezaron a poder hacer un plan para matar al hijo del dueño. No era algo espontáneo, algo que de repente ellos en su momento de euforia quisieron hacer con su hijo. No, no, no. Esto era premeditado, era planeado, era planificado, bien pensado. Por eso dice, pensaron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle. ¿Y qué pasó? Y apoderémonos de su heredad. Ahora, miren lo que pasa. Decía igual uno de los comentaristas acerca de este texto, que esta gente, estos malvados, pensaron que con matar a su hijo, del dueño, se iban a quedar con el terreno, con la viña, con la heredad. Pero no se daban cuenta de que todavía estaba vivo el dueño. Y a veces es muy común que cuando uno está pecando, peca, no piensa en las consecuencias. El pecado ciega nuestra mente, nuestro entendimiento. Cuando pecamos pensamos solamente en el momento, en ese momento, pero no pensamos más allá. O sea, cuando uno peca, de verdad, se empieza a entorpecer nuestro pensamiento. Estos labradores se olvidaron que el dueño todavía estaba vivo. Versículo 39. Tomándole al hijo, le echaron fuera de la viña y le mataron. Le mataron. Miren, obviamente yo creo que se deben dar de cuenta que esto está representando al Padre enviando a su Hijo Jesucristo, pero antes de enviar a su Hijo Jesucristo, a estos labradores malvados que representaban al pueblo de Israel, el Padre mandó profetas a sus siervos, que eran los profetas, eran aquellos hombres siervos de Dios que estaban tratando de poder hablar al pueblo de Israel para que se arrepientan. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ustedes van a poder leer que mataban a algunos profetas, que encarcelaban a algunos profetas. Y eso era algo que el Señor le enojaba mucho. Pero miren la paciencia. El Señor podía haberlos exterminado en ese mismo momento, pero el Señor tuvo paciencia tanto con su pueblo hasta que envió a su Hijo, su propio Hijo. Y después lo mataron en la cruz. Ahora, versículo 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, dice el Señor, o sea, Jesús está hablando todavía a los líderes judíos, les pregunta a Jesús, ¿qué hará aquellos labradores? Y le dijeron, es decir, les respondieron los líderes judíos, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Hablando, ya está, aquí estos mismos líderes judíos están diciendo, bueno, el Señor va a tener otro pueblo, hablando de los gentiles, o sea, refiriéndose a que después el Señor va a tener otro pueblo, ya no solamente de judíos, sino también de gentiles. ¿Y esto para qué? Para que le paguen el fruto a su tiempo. Es decir, este pueblo, es decir, la iglesia de hoy, va a tener esa característica de que no va a estar queriéndose quedar con el fruto, sino va a dar fruto. Ahora miren cómo otra vez se repite la palabra fruto. Desde que hemos visto la higuera estéril, estamos viendo acerca del fruto, la importancia del fruto. Ahora, versículo 42, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La piedra que han desechado los edificadores ha llegado a ser la cabeza del ángulo. Esta piedra en el Salmo 118 se refiere justamente a esta parte, se refería al pueblo de Israel, que las demás naciones habían desechado al pueblo de Israel, pero al final no se dieron cuenta que el pueblo de Israel era la piedra preciosa prácticamente que llegó a ser la cabeza
de la edificación, la cabeza de los demás pueblos. Hubo un tiempo que Israel llegó a su cúspide y era la cabeza de las demás naciones, de muchas otras naciones alrededor. Pero ahora el Señor Jesús está tomando este texto, refiriéndose al mismo, a que el pueblo de Israel lamentablemente desechó aquella piedra que era Jesús, que no se daban cuenta que iba a llegar a ser la cabeza del ángulo de una edificación. Cuando uno edifica, siempre la piedra del ángulo es la que determina cómo va a estar acabado la construcción. La piedra del ángulo es la que es fundamental, la más importante. Y la trabajan tanto que tiene que quedar tan bien para de alguna manera que todo concuerde con la edificación. Ahora, versículo 43. Por tanto os digo, dice el Señor, aquí le está explicando la parábola, que el reino de Dios será quitado de vosotros. Les está hablando a los líderes judíos. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Otra vez la palabra frutos. Les va a dar a la gente que produzca frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Está hablando acerca de Cristo. O sea, cuando uno escucha el evangelio acerca de Cristo, mucha gente se tropieza porque no quiere arrepentirse. Pero lamentablemente, cuando uno rechaza al Señor Jesús, es como si se estuviera golpeando con una piedra. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Yo creo que aquí se hace referencia también a cuando llegue el día del juicio. Lo que le va a suceder a la gente que ha escuchado del Evangelio, ha escuchado de Cristo, pero lo han desechado. Versículo 45. Miren la respuesta de estos líderes judíos. No va a ser como la de David, cuando Natán le mostró su pecado. David se arrepintió, se rasgó las vestiduras, etc. Pero la reacción de estos líderes judíos fue muy distinta a la de David. Dice versículo 45, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar, versículo 46, pero al buscar cómo echarle mano, es decir, cómo arrestarle, porque seguramente ya no aguantaban más, querían matarlo ahí a Jesús o arrestarlo, por lo menos, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. El pueblo tenía al Señor, tal vez no tenía la revelación, el pueblo de Israel en ese momento, la revelación que tenía Pedro sobre Jesús, de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, pero por lo menos el pueblo sabía, o tenían a Jesús como profeta, al igual que Juan el Bautista. Es interesante esta parábola, es pero muy gráfica, muy original, pero tiene muchas verdades. Que yo estoy seguro que podríamos abarcar mucho tiempo para poder entender las cosas maravillosas que podemos aprender en esta parábola, pero por lo menos yo quisiera que nos quedemos con 3 cosas antes de terminar este capítulo. En primer lugar, hermanos, cuán fácil es olvidar que nosotros solamente somos arrendatarios, somos labradores, solamente somos obreros, solamente somos mayordomos, en primer lugar, de nuestro cuerpo o del cuerpo que Dios nos ha dado. No somos dueños de nuestro cuerpo. El Señor nos pedirá en algún momento también cuentas de qué hemos hecho con nuestro cuerpo. También somos administradores de nuestra familia, no somos dueños de nuestra familia. Si están casados, de la esposa o del esposo, no son dueños ni de los hijos. Dios les ha dado o nos ha dado a la familia para cuidar de ellos. No somos los dueños, no somos dueños de la iglesia, somos obreros de la iglesia. El Señor es el dueño de la iglesia. No somos dueños ni siquiera de este mundo, somos igual administradores de este mundo. Lo que hacemos incluso con la tierra, con el medio ambiente, todo eso, somos simplemente administradores. Dios es el dueño de nosotros, de nuestro cuerpo, es el dueño de la familia que nos ha dado, es el dueño de la iglesia en la que estamos trabajando, es el dueño de absolutamente todo. ¿Y qué es lo más terrible? Que llegará el día en que nos pedirá cuentas de cómo hemos administrado nuestro cuerpo, cómo hemos administrado nuestra familia, nuestra vida, la iglesia, el mundo entero incluso, el mundo en donde vivimos. Hermanos, eso nos va a ayudar a entender algo muy importante. No nos creamos
que nosotros podemos salirnos con la suya. No somos dueños de nada, somos administradores, solamente somos mayordomos, somos como estos arrendatarios. El Señor es quien edificó absolutamente todo. Él es prácticamente como en la parábola. Él es el que plantó la viña, Él es el que construyó la torre, Él es el que cercó todo, absolutamente todo del universo. Él es que cavó los pozos del lagar para que podamos comer, disfrutar del fruto de la cosecha. Él es dueño de todo y Él lo sostiene todo y Él provee todo porque Él es dueño absolutamente de todo. De manera que lo único que nosotros somos administradores de la viña. Así que no nos olvidemos eso, porque a veces se nos olvida. Pensamos que nosotros somos el dueño, los dueños de nuestro cuerpo y a veces decimos, yo puedo hacer de mi cuerpo lo que se me dé la gana porque es mío. No. El cuerpo es del Señor. El Señor nos lo ha prestado para que nosotros lo administremos y para que podamos glorificar al Señor con nuestro cuerpo, para que podamos glorificar, ayudar, edificar, ser de bendición para las otras personas con nuestro cuerpo, en nuestra familia, en la iglesia también. Que no se nos olvide, que no se nos olvide. Número 2. Cuando no nos importa tanto cometer pequeños pecados, hermanos, eso es muy importante porque a veces no nos da tanto pesar cometer pequeños pecados. Y cuando me refiero a pequeños pecados, quiero decir tal vez alguna mentirita piadosa, tal vez, por ejemplo, cuando llegamos tarde, ¿no? 5 o 15 minutos tarde a algún compromiso que tengamos, no parece grave. Cuando tal vez robamos el cambio, unos centavitos, no parece grave. Cuando tal vez de repente no estamos como que discutiendo, aunque sea en broma, con nuestro hermano, con nuestra familia, y estamos ofendiéndole, pero en broma, ¿no? Decimos, no, se le va a pasar esto, estamos jugando. Bueno, al final, pero están jugando, pero al final se están ofendiendo, nos estamos ofendiendo. Esos pequeños pecados, cuando uno dice es normal, cuando uno no lo ve grave, lamentablemente es cuestión de tiempo para que cometamos los grandes pecados. Los grandes pecados. Y lo dice mejor Spurgeon en uno de los libros que estaba leyendo justamente ayer. Él dice algo respecto a esto. Él dice, el que empieza a apartarse un poco no sabe nunca dónde terminará. El que empieza a apartarse un poco, solo un poquito, dice, no, yo me voy a apartar un poquito, nada más, no todo el camino, no solamente un poquito, uno nunca sabe dónde terminará. Así empezaron tal vez los que están ahora en el alcoholismo, un poco de una copita, solo un poquito. Uno nunca sabe, cuando uno empieza a abrir algo, la puerta del pecado, cuando uno lo empieza a abrir un poquito, uno nunca sabe hasta dónde va a poder abrir. Uno piensa que lo puede controlar, que lo tiene controlado y dice, no, yo lo tengo controlado, no creo que salga más de eso, no voy a pecar más de esto. Hermano, uno nunca sabe dónde va a acabar. Miren a Sansón, dónde acabó. Miren a Saúl, al rey Saúl, que perdió el reino por unos pecados. Poco a poco empezó a obedecer en cosas pequeñas, a desobedecer en cosas pequeñas al Señor, y después era cuestión de tiempo para que desobedeciera el rey Saúl en cosas grandes. Así que tengamos cuidado, hermanos. Al igual que estos labradores, lamentablemente ellos empezaron a poder matar, golpear, apedrear a los siervos del dueño de la casa. Y ellos pensaron, o todos pensaron, incluso el padre de familia pensó, dijo, bueno, está bien, o sea, ya son siervos, aún merecen incluso que ellos paguen por lo que han hecho, es decir, estos labradores malvados, pero está bien, no creo que maten a mi hijo. Pero cuando uno está empezando a pecar, matando a los siervos, es cuestión de tiempo para que también llegue a matar al propio hijo del dueño. Así es el pecado. El enemigo es tan astuto que nos hace anormalizar, por así decirlo, esos pecados pequeños que para nosotros a veces parece normal, que no tiene mucha relevancia. No, hermanos míos, tengamos cuidado con esos pecados pequeños. Cualquier cosa que el Señor nos muestre que estamos fallando al Señor, y dejemos de cometerlos. Porque si nosotros nos acostumbramos a eso y no
estamos trabajando con eso, es cuestión de tiempo para que estemos cometiendo los pecados más terribles. El enemigo es muy astuto. Y número 3, hermanos, Israel, si el pueblo de Israel perdió el privilegio de trabajar en la viña del Señor por no entregarle los frutos al Señor, también nosotros podemos perder el privilegio de trabajar en la viña del Señor. El pueblo de Israel, según esta parábola, ha perdido el privilegio de estar trabajando, de ser el pueblo del Señor. Y se lo dio por no dar fruto. Y después el dueño se lo dio a otro pueblo. En este caso sería a la iglesia del Señor, a los gentiles. Por no dar fruto, por simplemente dar apariencias, por simplemente ser ritual. Estaban los sacerdotes muy bien vestidos, aparentemente muy santos, estaban sacrificando, estaban realizando todas las fiestas que el Señor había obviamente dictado en el Antiguo Testamento por medio de Moisés. Estaban haciendo todo, aparentemente todo al pie de la letra. Sí, estaban muy alegres, seguramente cantaban, los sacerdotes cantaban coros muy bonitos, pero no había fruto de arrepentimiento, eran simplemente apariencias. Y cuando Dios ve eso, hermano mío, es muy paciente. El Señor seguramente nos mostrará cosas que nosotros, esa misma situación que estamos haciendo, o sea, estamos tal vez aparentando ser buenos hijos del Señor. Y a veces cantamos, a veces hacemos cosas grandes, por ejemplo, estamos actuando, aparentando ser buenos cristianos, pero el Señor solamente sabe si estamos dando frutos o no, en nuestra casa, en la iglesia, en nuestra familia. Y cuando me refiero a frutos, obviamente vuelvo a Gálatas. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que podamos ser cada vez más como el Señor. Cuando nosotros estamos y vamos a dejar de estar dando frutos, miren, el Señor es paciente, nos va a mandar a alguien para que nos digan, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Den frutos de arrepentimiento. Y puede que después el Señor tenga tanta paciencia con nosotros que nos mande otra vez a más gente. Incluso como a Natán, nos mande varios Natanes, por así decirlo, para mostrarnos nuestro pecado de que no estamos dando fruto o estamos fallando al Señor. Pero podemos correr el riesgo de actuar como estos líderes judíos, de decir, no, yo no estoy mal, tú estás mal, yo estoy bien. Y cuando sucede eso, hay un límite para la paciencia de Dios. Y puede que nos quite el privilegio. Nosotros no creemos que la salvación se pierda, pero sí creemos que muchas veces por nuestra dejadez hay privilegios que nosotros perdemos. Hay muchas cosas que nosotros perdemos por no estar dando fruto, por no reconocer primero que no estamos trabajando como tenemos que trabajar, por no reconocer nuestra condición de labradores solamente, y porque estamos en una situación tal vez, no sé, de dejadez, y el Señor es tan paciente que nos muestra, pero cuando no hacemos caso, podemos correr el riesgo de que el Señor nos quite ese privilegio. Yo conozco a muchas personas que lamentablemente han perdido muchos privilegios. Han perdido su familia. Han perdido tal vez el trabajar en la iglesia del Señor. El enemigo es astuto, hermanos. Es más astuto que nosotros. Es más astuto que usted y es más fuerte. Así que necesitamos del Señor para que el Señor nos mantenga lúcidos y para que estemos primero dándonos cuenta de que no podemos dar fruto por nosotros mismos, sino que necesitamos a Cristo. Él es la savia, la fortaleza que nosotros, o el alimento para que nosotros podamos dar fruto. De manera que tenemos que trabajar en eso, hermanos, no con nuestras propias fuerzas, con las fuerzas del Señor, pero al final trabajar, para que podamos dar fruto y podamos seguir trabajando en la viña del Señor, en donde Dios nos ponga, estando conscientes de nuestra condición, de que solamente somos trabajadores y nada más. Él es el dueño y a Él la honra, a Él los frutos, que siempre podamos dar a Él lo que es de Él. Y el Señor después nos dará a nosotros lo que nos corresponde, pero Él nos dará nosotros. Él es el dueño, Él es paciente. Miren cuán paciente es el Señor con nosotros.
que nos mostró que tal vez estábamos simplemente dando hojas nada más y que con eso nos conformábamos, pero que no estamos dando fruto. Y que el Señor nos muestra, hermano mío, que le muestre a usted, que me muestre a mí, que me siga mostrando qué frutos no estoy dando. Así que para que Dios me ayude, para que yo trabaje en el Señor, para que me esfuerce más y para que pida al Señor que pueda ayudarme a dar fruto y que podamos crecer, para que podamos ser útiles en la viña del Señor. Que Dios les guarde, queridos hermanos, y no se olviden, el día de mañana, sábado, nuestro examen respectivo acerca de este capítulo 21, y el día lunes, Dios mediante, empezaremos un nuevo capítulo, el 22, para poder seguir aprendiendo más de lo que el Señor tiene que mostrarnos, quiere mostrarnos, y para que podamos ver aquellas cosas que tenemos que mejorar, arreglar, arrepentirnos y otra vez entrar al camino y seguir trabajando hasta el final. Hay mucho que aprender, pero no solamente aprender, sino ponerlo en práctica. Como decía nuestro hermano Israel, nuestra hermana Ingrid, el otro día hablábamos y decíamos, es bonito aprender, es muy bonito aprender, pero lo difícil es ponerlo en práctica. Pero necesitamos ponerlo en práctica, porque si no, vamos a ser como estos labradores malvados, que si no damos fruto, vamos a estar cometiendo lo contrario a no dar fruto. Así que Dios los guarde, bendiciones queridos hermanos, mucho ánimo y que sea un fin de semana de verdad de mucha reflexión y de mucha práctica de lo que nosotros hayamos aprendido. Bendiciones.